Ruiz del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias hablándoles de nuevo de la tragedia de Córdoba, porque según publica ABC, Adif retiró de madrugada y sin autorización judicial varios cupones de raíl con sus soldaduras del lugar del accidente ferroviario de Adamuz. Al parecer, un empleado de Adif dijo que recibió una orden verbal de un superior para trasladar ese material los días 22 y 23 de enero, antes de que la empresa tuviera permiso para intervenir en esa zona. Los agentes tuvieron que precintar esas piezas el 3 de febrero en la base de mantenimiento de Hornachuelos, donde apareció el material sin previo aviso. La Guardia Civil también detectó que Adif había realizado ensayos sobre esos rieles, aunque el trabajador consultado aseguró que se trabajaba en pruebas de dureza que no eran destructivas. Por cierto, que otra de las quejas que han puesto encima de la mesa los investigadores es la lentitud en las solicitudes de documentación a Adif y a otras empresas implicadas en la obra y en el mantenimiento del tramo. Han tenido que reiterar más de una vez la petición de datos de rieles, de los protocolos de inspección y de los reportes previos de incidencias. Muchas de esas peticiones estaban aún pendientes cuando se redactó el atestado del accidente. Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis sobre las causas del siniestro, que dejó 46 fallecidos, y advierten de que aún no pueden avanzar ninguna de las conclusiones sin disponer de la documentación completa. Bueno, el episodio es completamente alarmante. Se produce el accidente y entonces Adif manda retirar piezas, manda retirar trozos de raíl sin autorización judicial, de madrugada, y se los lleva a un depósito, el de Hornachuelo, donde al parecer esas piezas, dice el trabajador al que la Guardia Civil la ha interrogado, fueron analizadas, dicen que de manera no destructiva. La Guardia Civil ha puesto en conocimiento de la juez de Montoro el caso. La juez de Montoro ha dado orden de que la Guardia Civil se incaute de todas esas piezas y las precinte. Lo que pasa es que todas esas piezas ya evidentemente quedan absolutamente invalidadas como prueba judicial. Esas piezas no tienen una cadena de custodia, no hay fuerzas y cuerpos de seguridad que hayan tomado las muestras, que hayan entrado en posesión de esas piezas y que por tanto actúen como garantes de que esas piezas no han sido de ningún modo alteradas, manipuladas o sustituidas por otras. Vamos, que todo ese material evidentemente ya no tiene ni el más mínimo valor probatorio en ningún tipo de juicio o instrucción. Y yo espero que las partes personadas pidan, por supuesto, que todo ese material se invalide, dado que no hay ninguna manera de garantizar que no hayan metido ahí cualquier cosa que realmente no venga de los trenes para intentar manipular las investigaciones. A lo mejor hay alguna explicación benévola, a lo mejor pues alguien dotado de más celo que otros le dio por, bueno, vamos aquí a hacer pruebas. Lo que pasa es que no era su cometido en ese momento. Eso le corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad y le corresponde a la justicia. Y sobre todo hay un aspecto que me incomoda mucho en todo esto, y es que las cosas se hicieran de madrugada, suponiendo que hubiera buena voluntad. No, es que vamos a ver coger un trozo de carril para nosotros hacer unas pruebas y ver qué ha pasado, porque tenemos que tratar de responder al follón que tenemos en toda la red española. Se podría pensar en alguna explicación benévola en ese sentido, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un accidente con 45 muertos, eso, en caso de que hubiera una explicación benévola, habría tenido que dejar un rastro documental perfecto, en el sentido de órdenes escritas, y le dan a un operario la orden. En segundo, tendría que haber sido, lo lógico es que se lo comunicaran al juez o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y sobre todo se habría hecho a plena luz del día. ¿Por qué hacerlo de madrugada?
es todo extremadamente extraño. No es la única irregularidad que la Guardia Civil ha puesto en conocimiento de la juez. Resulta que se han tenido ya que repetir varios requerimientos a Adif para que entregue documentación, porque Adif no la entregaba. ¿Qué problema hay con la documentación? Están haciendo control de daños, están intentando retardar la causa, están intentando invalidar pruebas, están intentando marcarse otro 11M, porque recordemos lo que pasó el 11 de marzo. El 11 de marzo de 2004 se producen 10 explosiones en 4 trenes distintos. Se tardaron pues apenas 36 horas en empezar a desguazar los trenes, es decir, lo que tendrían que haber sido pruebas para que la justicia pudiera efectuar todos los análisis, para que las compañías de seguros pudieran peritar, etcétera, etcétera, empezaron a desguazarse de manera casi inmediata. Pasados muy poquitos días ya no quedaba de los trenes, es decir, de los escenarios del mayor atentado terrorista de nuestra historia, no quedaban nada, ni las raspas. 75 toneladas de material desaparecieron. Efectos de las víctimas se incineraron en el vertedero de Valdemín-Gómez. Y en paralelo a toda esa masiva destrucción de pruebas, sacaron una mochila bomba en una comisaría de Vallecas y dijeron: esto viene de los trenes, sin ningún tipo de demostración de que viniera de los trenes. De hecho, no venía de los trenes porque, como tuvieron que improvisar esa mochila bomba en el propio día del 11M, resulta que cometieron un error, metieron ahí metralla, y en los cuerpos de las víctimas del 11M no había metralla en ninguno. Por tanto, era imposible que esa mochila bomba que aparece en Vallecas viniera de los trenes. ¿Qué está pasando con Adamuz? También estamos viendo maniobras orquestales en la oscuridad. También están intentando meter ahí completamente por el morro pruebas. No lo sé. Creo que la juez debería llamar inmediatamente a declarar a todos los que han participado en esto, porque existe la posibilidad, claro, de que no haya ninguna mala intención, pero existe la posibilidad de que la haya, y de que haya alguien intentando, primero, dar largas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y segundo, pues intentando alguna jugada tipo dar cambiazos de pruebas o meter pruebas truchas dentro del sumario. Por lo pronto, supongo yo que la juez es consciente de que todo aquello de lo que se ha incautado en el depósito de Hornachuelos ha quedado invalidado como prueba judicial, porque no existe cadena de custodia de aquello que se llevaron y que no sabemos en qué manos ha estado, ni qué ha hecho, ni si ha sido sustituido por otras cosas. Me parece gravísimo, y espero que alguna parte personada tome cartas en el asunto y pida primero indagar quién ordenó esto. Dice un operario que a él le dio su jefe de área una orden verbal. Bueno, pues ese jefe de área tendría que haber declarado ya quién le dio a él la orden, de qué modo y por qué. Bueno, dimite un alcalde socialista, otro más. Esto es un sinvivir. Cuando no es corrupción, es, en fin, jolgorio. Dimite el alcalde socialista de la Algaba, denunciado por acoso a un menor. Tal y como les estamos contando, el alcalde socialista de la Algaba, en Sevilla, Diego Manuel Agüera, ha dimitido tras 14 años al frente del ayuntamiento. La renuncia se produce después de que el exdirector de la Escuela Municipal de Tauromaquia presentara una denuncia ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor que era alumno de esa escuela. Según la denuncia, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, el exalcalde Agüera envió mensajes con insinuaciones sexuales a través de Instagram al joven aprendiz de torero y le propuso
agosto, un encuentro que no llegó a producirse. La familia del menor también formalizó una denuncia ante la Guardia Civil y la Fiscalía de Criminalidad Informática, que ya está investigando los hechos. Agüera ha calificado su salida como un paréntesis temporal para defenderse de estas graves acusaciones que considera falsas y motivadas por razones personales. En una carta abierta a los vecinos asegura que se va con la cabeza muy alta y la conciencia muy tranquila, y en su defensa ha anunciado querellas contra el director de la Escuela Municipal de Tauromaquia por denuncia falsa, injurias y calumnias. El PSOE de la Algaba, que cuenta con mayoría absoluta de 12 concejales frente a 17, va a asumir provisionalmente la alcaldía con el primer teniente de alcalde, José Manuel Gutiérrez, mientras se esclarecen los hechos. Bueno, toda una catarata de dirigentes socialistas que han tenido que dejar sus responsabilidades en los últimos meses tras destaparse casos de acoso sexual. El Partido Socialista pues tiene un grave problema sobre todo de hipocresía, porque mientras que con una mano levantan la bandera del feminismo y la defensa de las mujeres, por otro lado, pues hemos visto algunos casos escandalosos de acoso a compañeras del propio partido. Y además, todo ello pues tiene una cierta explicación, porque claro, cuando tú vas postureando de feminismo, pues existe dentro del grupo, dentro del partido, una cierta tendencia a tratar de silenciar todo aquello que vaya contra el discurso oficial, ¿no? En este caso no hablamos del acoso a ninguna mujer, hablamos del acoso a un menor, a un alumno de la escuela de Tauromaquia que tenía 14 años. El alcalde socialista ha presentado su dimisión, ha dicho que es inocente, que va a presentar querellas por calumnias, patatín patatán. Me van a dejar que aplique lo de todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y en este caso concreto, pues hay un dato que me hace recalcar eso, que es que parece ser que los episodios de acoso se produjeron en finales de 2024 y principios de 2025, con lo cual pues no entiendo mucho el retardo en la denuncia de los hechos. Es posible que haya cualquier explicación racional. Evidentemente este tipo de situaciones pues pone a las víctimas en una posición enormemente estresante y difícil, y hay veces que las propias víctimas pues tardan en reaccionar y tardan en contar a su entorno y tardan en decir lo que pasó, y es posible que eso haya ocurrido. Vamos a ver qué es lo que sucede. En cualquier caso, se trataba de una dimisión obligada. Ante unas acusaciones tan graves como esta, lo que procede es dimitir y efectivamente dedicarse uno a demostrar su inocencia y luego a tratar de empurar a quienes le hayan acusado en falso, si es que es una acusación en falso, y si no, pues a pagar. Ahora, puestos en la posición benévola de que sea una acusación falsa, oiga, qué mala suerte tiene el Partido Socialista, qué mala suerte tiene la izquierda en general, que llevan años negando la existencia de acusaciones falsas. Pero oiga, las que existen resulta que todas les tocan a ellos, ¿eh? ¡Qué mala pata! ¡Caramba! Bueno, ayer el gobierno, otra cortina de humo. Vamos a cortina de humo ya por día. Dentro de poco, teniendo en cuenta cómo de mal se le están dando las cosas a Pedro Sánchez, pues tendrán que pasar a cortina de humo cada 8 horas. Ahora toca desclasificar los papeles del 23F. Les hablamos ahora de un aniversario porque el gobierno de Pedro Sánchez ha desclasificado los documentos relacionados con el intento del golpe de Estado del 23F, coincidiendo con el 45 aniversario de los hechos. Más de 100 documentos procedentes de distintos ministerios van a estar ya disponibles para consulta en la web oficial de Moncloa. De esta manera se lo pedía el escritor Javier Cercas a Pedro Sánchez hace algún tiempo.
Siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el golpe de Estado del 23 de febrero, imparablemente. Se han contado en este Parlamento y se cuentan por todas partes. Es un negocio. Pero yo le voy a pedir una cosa, señor presidente. Por favor, desclasifica. Yo sé que usted no lo puede todo, pero hasta donde usted pueda, y sé que hay una ley, en fin, sé cómo funcionan las cosas, pero hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya. Hasta donde usted pueda. Todo. No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado, porque la verdad la sabemos. Y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas, pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse. Esta decisión se adopta ahora en el 45 aniversario del golpe y se adelanta a la entrada en vigor plena de la nueva Ley de Información Clasificada, que fue aprobada en 2025, pero que aún está pendiente de tramitación parlamentaria completa. Esta ley prevé la desclasificación automática de materiales de alto secreto a los 45 años. Sobre esta desclasificación decía esto Cuca Gamarra, del Partido Popular. Y sinceramente, lo que España necesita son explicaciones sobre el presente y sobre el pasado más cercano. Muchas explicaciones sobre los últimos 8 años de Pedro Sánchez. Informaciones que él tiene, y esas sí que las tiene clasificadas. Y parece que no tiene ningún interés en desclasificarlas. Estas son las que nos interesan. Y, por ejemplo, estamos viendo cómo nos hablan hoy de la desclasificación de los archivos del 23F y simultáneamente declaran protegidos por seguridad nacional las conversaciones de Zapatero en el Pardo con personas que están siendo investigadas en procedimientos penales, con los que tiene relaciones mercantiles. Así que creo que es gracioso que nos dicen hoy que vamos a poder saber lo que pasó hace 45 años, hemos visto películas, series, etcétera, pero que igual dentro de 45 años nos enteramos de lo que ocurrió en el apagón o de dentro de unos años, cuando terminen todos los procedimientos penales, de todo lo que está pasando en nuestro país y que tiene el nombre y el apellido de Pedro Sánchez y son todos los escándalos que estamos. No se desclasifica absolutamente todo. Se trata de los documentos oficiales clasificados del 23F que aún permanecen secretos, como informes o archivos ministeriales, entre otros, pero no incluye elementos como el sumario judicial completo del proceso o ciertas grabaciones. De hecho, Santiago Abascal hizo referencia a cómo esta desclasificación de documentos se está utilizando como una cortina de humo ante los muchos desmanes del gobierno de Pedro Sánchez. Escuchamos, por último, al líder de Vox. ¿Qué espera de la desclasificación de los documentos del 23F? Yo lo que espero es que se desclasifiquen todas las informaciones policiales y que existan sobre las saunas y sobre los negocios de Alterne que han pagado la carrera política del presidente del gobierno. Lo que espero es que nos digan por qué en España se produjo un apagón. Lo que espero es que nos digan por qué en España no se estaban manteniendo las vías y hay 47 muertos, en un lugar donde había precisamente una corrupción y que nos permite decir que la corrupción mata. Lo que espero es que nos expliquen por qué se retuvo a la policía en vez de llevarla a ayudar con las inundaciones de Valencia. ¿Por qué se rechazó la ayuda internacional que nos ofrecían en El Salvador y en Francia? Eso es lo que queremos que se desclasifique. Las porquerías de Sánchez para hablarnos de guerras de hace un siglo que enfrentaron desgraciadamente a nuestro pueblo o de asuntos de hace 40 años. Por cierto, perpetrado todo por un presidente del gobierno que quiere que nos olvidemos del terrorismo reciente en España y que se han empleado a fondo para que en la Unión Europea la organización terrorista ETA ya no esté en la lista de organizaciones terroristas. Pues me parece un insulto. Yo no voy a caer ni voy a coger el capote para hablar de las cosas que quiere el presidente del gobierno. Que desclasifiquen lo de las saunas que han pagado la carrera de Pedro Sánchez y que desclasifiquen todos los crímenes que ha cometido este gobierno en los últimos 6 años. En Adamuz, en Valencia y en todas partes. Pues toda la razón. Resulta que ahora Pedro Sánchez, como cortina de humo, dice que desclasifica lo del 23F. Bien desclasificado está, ¿eh? Deberían publicarlo absolutamente todo. Porque resulta que no van a publicar todo. Van a publicar unos 100 documentos, pero no van a publicar todas las actas del juicio, no van a publicar todos los audios disponibles. Vamos, que van a desclasificar una parte. Pero, oiga, lo relativo al 11M, a ese atentado, el mayor de nuestra historia, donde hubo una
sustitución masiva de pruebas y al final le contaron a la opinión pública una infumable versión oficial que no cuadra ni a martillazos, y gracias a que no cuadra ni a martillazos pudimos demostrar que era falsa. Eso no lo desclasifican, ¿verdad? Tampoco desclasifican, como dice Abascal, la información sobre a quién se grabó y qué se grabó en las saunas de la familia política de Pedro Sánchez. ¿Dónde están todas las cintas grabadas en la red de prostíbulos que llevaba su suegro? En alguna parte estarán. ¿Quién las tiene? ¿El CNI? ¿Las tiene el PSOE? ¿Las tiene la familia Sánchez personalmente? Tampoco publican las actas de negociación con ETA, que resulta que están en un centro, en el Henri Dunant. Digo yo que tendrá copia el Estado español de lo que firmó, ¿no? No las desclasifican, ni las desclasificó el PSOE, ni las desclasificó el PP con su mayoría absoluta, la del señor del bolso, Mariano Rajoy. Tampoco desclasifican esas actas, ¿verdad? Pero es que sale con la cortina de humo del 23F justo el mismo día en que nos enteramos de que Red Eléctrica dice que no quiere publicar las conversaciones que hubo en el centro de control de Red Eléctrica con las compañías eléctricas el día del gran apagón y los días previos, que ya se venía anunciando que ahí iba a haber problemas por el empeño de aumentar el porcentaje de renovables en la red. Eso no lo desclasifican. Para aclarar la muerte, para aclarar el homicidio de 15 personas el día del gran apagón, eso no lo desclasifican. Por cierto, la jueza de Valencia ha pedido a Amazon todo el listado de llamadas telefónicas, y el listado de llamadas telefónicas de Teresa Rivera y de Sánchez y de la Confederación del Júcar y la EMET y la delegada del gobierno en Valencia el día de la Dana. ¿Eso para cuándo lo desclasifican y nos lo muestran a todos? Luego hablaremos de lo de Red Eléctrica. Pero vamos, lo dicho, ya estamos con la enésima cortina de humo. Lo bueno que tienen las cortinas de humo de Sánchez es que pues son humo y le duran 3 minutos. Cada vez menos. ¿Recuerdan ustedes el rollo el año pasado con el año de Franco? Iban a hacer 100 actos. ¿Qué impacto ha tenido eso en la opinión pública? Ninguno. Eso sí, algunos se habrán embolsado una pasta muy rica, pero impacto ninguno. Esto del 23F tampoco. ¿Saben lo único que me gusta del asunto? Es ver cómo Sánchez ya tiene un modelo en el que fijarse, que es Trump, que está desclasificando primero los papeles de Epstein, luego va a desclasificar toda la información referida a vida extraterrestre que esté en poder de la administración americana. Me gusta eso de que Trump se fije en modelos adecuados. Ya hasta copiando de Trump las técnicas. Eso está bien, a ver si copia otras cosas. Bueno, lo del PSOE es ya una crisis permanente. Salta por los aires el PSOE de Alcalá de Henares porque andan a bofetadas el secretario general y el de organización. El PSOE de Alcalá de Henares atraviesa una grave crisis interna tras la dimisión de su secretario general y exalcalde, Javier Rodríguez Palacios. Su salida se produce justo después de que se supiera que él mismo había filtrado una foto de 2014 en la que su número 2, Enrique Nogués, aparecía junto a una stripper. Se cree que el exalcalde Javier Rodríguez Palacios quería frenar el ascenso de Nogués de cara a las elecciones municipales de 2027. La maniobra destinada a abrirle un expediente por daño reputacional ha provocado una fuerte reacción en la militancia y una recogida de más de 300 firmas exigiendo su cese. De esta manera, este conflicto ha dejado a la agrupación totalmente descabezada, ya que los dos principales líderes están apartados de la primera línea. El PSOE de Alcalá de Henares quedará ahora en manos de una gestora que se constituirá este próximo fin de semana.
O sea, que se dedican en el PSOE a filtrar fotos comprometedoras contra otros del partido. Me gusta esto de verlos darse de bofetadas, porque en el caso del PSOE estas bofetadas son reflejo de algo muy claro, que es el juego de las sillitas. Eso donde suena la música, hay unas sillas en círculo, cada vez se va quitando una y hay uno que se queda sin silla y eliminado del juego. Bueno, pues eso va a pasar, está pasando con los puestos de representación del Partido Socialista. Cada vez hay menos sillitas de diputado regional, cada vez hay menos sillitas de concejal y por tanto las bofetadas para hacerse con las sillitas disponibles van a ir en aumento. Y yo que me alegro, que quieren que les diga. Por último, una noticia muy breve, pero muy llamativa. La Diputación de Valencia retira el móvil a sus sindicalistas después de que se conociera que la factura del móvil de uno de ellos había sido 8.000 euros. Escuchen. Terminamos el repaso a este bloque de noticias contándoles que la Diputación de Valencia decidió retirar los teléfonos corporativos que estaban en manos de los sindicatos tras descubrir una factura de 8.000 euros correspondiente al móvil de un delegado de CESIF. El gasto se hizo en agosto, justo cuando estaba de vacaciones y por conexiones vía satélite, similares a las que se producen en alta mar, y fue abonado por la institución. Tras hacerse público, la Diputación ha reclamado el pago al sindicato o al propio delegado. CESIF aseguró desconocer tanto el gasto como la existencia de los teléfonos asignados a sus representantes y pidió directamente que les fueran retirados. Según diversas fuentes, en otras administraciones los liberados sindicales tienen teléfonos móviles, pero los pagan los propios sindicatos. En la Diputación de Valencia había pocas líneas, pero no se ha precisado cuántas. UGT, Comisiones Obreras y CESIF contaban con al menos un teléfono corporativo, mientras que la intersindical Estas no tenía ninguno. Para que se hagan una idea, en total son 21 los delegados sindicales con representación en la Diputación de Valencia. O sea, que a los sindicatos no solo les pagamos liberados, porque el sueldo de los liberados lo pagamos todos los ciudadanos. No solo les pagamos subvenciones de las que les dan las administraciones del PSOE y el PP, sino que encima en algunos sitios, por ejemplo la Diputación de Valencia, resulta que les teníamos asignado un teléfono corporativo. Qué bonito, teléfono corporativo. Y resulta que un delegado sindical de esos liberados con teléfono corporativo de CESIF, ojo, no de UGT y Comisiones Obreras, pues se dedicó en agosto del año pasado a hacer una serie de llamadas vía satélite. ¿Dónde demonios estaba? ¿En un yate en alta mar o en alguna isla desierta? Y 8.000 pavos de factura a pagar entre todos los españoles. Y entonces, pues ahora ha saltado el escándalo y la Diputación de Valencia pues anuncia que va a quitar el móvil a los sindicalistas. Había 3 sindicatos que tenían móvil, había uno que no lo tenía. STES se llama ese sindicato. Bueno, pregunta, la Diputación de Valencia, gobernada por el Partido Popular, resulta que le pone móvil a sus sindicalistas. Ay, qué bien, qué alegría. ¿Cuánto dice eso sobre qué podemos esperar si el Partido Popular llega a los gobiernos, verdad? Pero, otra pregunta, si esto fue en agosto, ¿cómo es posible que el escándalo salte ahora ahora cuando ha saltado el escándalo quitan los móviles? ¿Cómo es posible que no se quitaran en septiembre? Si es que por algún casual alguien no se había fijado en que había esos móviles corporativos para sindicalistas. Y una última pregunta, ¿qué más cosas corporativas les pagamos a los liberados sindicales? No sé, me temo lo peor. Bueno,
Vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente de Trae Hoy Voz Media en Portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que este lunes la Policía Metropolitana de Londres detuvo al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por presunta conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, tras la divulgación de los documentos vinculados a Jeffrey Epstein que revelan su relación con el fallecido delincuente. Los documentos divulgados revelan que el ex embajador habría transmitido informaciones susceptibles de influir en el mercado al financiero, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown entre 2008 y 2010. Por otra parte, las autoridades de Panamá asumieron este lunes el control de 2 puertos del canal después de concluir el proceso legal que revocó la concesión otorgada a la empresa hongkonesa CK Hutchison, según informó una fuente oficial. Los puertos en cuestión son Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, ubicados en cada extremo de la vía interoceánica, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia panameña el pasado mes de enero. Para finalizar, una jueza federal bloqueó de manera permanente la publicación de un informe del exfiscal especial Jack Smith sobre el presunto manejo indebido de documentos gubernamentales clasificados por parte del presidente Donald Trump. Este lunes, la jueza de distrito Eileen Cannon aceptó una moción presentada por el presidente y 2 acusados para impedir la divulgación pública del informe de investigación de Smith sobre el caso de los documentos clasificados, alegando que sería injusto publicar pruebas recopiladas por los fiscales en un proceso en el que no se habían emitido ningún veredicto de culpabilidad. Ya saben que para leer y ampliar estas informaciones pueden visitar nuestro sitio web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos.